es, es que me hagan acordar de la grabación, porque si no... Una consulta, Rafael, cuando maximizás la pantalla, como que se corta el final del lado derecho. Al menos yo lo veo así, no sé si todos lo ven así. Sí, sí, yo también lo veo así. Sí, igual. Sí, queda cortado. Bueno. Vamos a hacerlo a la criolla. No. Bueno, ahí sí, ¿no? Sí. Sí. Los problemas técnicos no podían faltar, ¿no? No se preocupen. Me han pasado cosas peores. Bueno, este es el objetivo tal cual está en el programa del curso y voy a escribirlo un poco. ¿Qué se pretende? Que ustedes aprendan técnicas y se familiaricen con formas de identificar y describir estructuras de datos climáticos. Mucho de esta charla de ahora más de presentación es por qué un curso de análisis estadístico es particular si uno tiene el foco de datos climáticos y por qué el análisis de datos climáticos requiere de herramientas estadísticas. Esa ida y vuelta, no es cualquier curso de estadística, aunque por supuesto las técnicas son generales y podrían aplicarse otras cosas, pero las estructuras de los datos climáticos son peculiares y tienen algunas particularidades que iremos viendo, y queremos aprender técnicas que ayuden a identificar y describir sus valores medios y su variabilidad espacio-temporal. La atmósfera y el océano son fluidos tridimensionales que varían en el tiempo, digamos, ¿no? Entonces, en su versión más compleja son escalas cuatridimensionales, digamos, ¿no? Y siempre está el foco diagnóstico, es intentar describir lo que está pasando, lo que pasó, y en clima está esa otra gran desafío, que es si alguna de esas técnicas que vamos a desarrollar a hablar tiene alguna potencial de pronóstico, de intentar decir lo que va a pasar en ese sistema de evolución temporal de las variables tridimensionales. Entonces, el temario es introducción y climatología y la climática, es lo que vamos a estar hablando hoy, y tal vez el lunes, que es esta doble motivación de por qué del curso y ejemplificación. Los ejemplos no van a llegar hoy, pero van a llegar el lunes. En el siguiente punto es una revisión del concepto de probabilidad. Para refrescar, sabemos que los estudiantes que llegan a este curso tienen curvas de olvido diferenciales al respecto. Como decía, la primera hoja que ya está subida a EVA son ejercicios sobre probabilidad, digamos, ¿no? Que vamos a estar llegando a eso recién, a eso al final del lunes o el miércoles que viene, pero el que todavía recuerde, está bueno que se enfrenten a sus fortalezas y debilidades y olvidos, que lean los ejercicios, intenten, tampoco que estén pateando el clavo si no avanzan, pero es bueno reconocer dónde uno está y traer las dudas. Eso va a alimentar, en este sentido, el práctico va a anteceder al teórico, casi ser
convivir con él. Después va a haber casi que la mitad del curso, un poco menos la mitad del curso, de datos univariados, exploración de datos, descripción de distribuciones empíricas, datos apareados, uno tiene ahí dos variables, diagrama de dispersión, coeficiente de correlación, aplicaciones sencillas al diagnóstico y pronóstico, y ahí empezamos a distribuciones paramétricas. ¿Pero qué distribuciones paramétricas? Bueno, es aquellas que son de más uso para datos climáticos. Distribuciones paramétricas hay millones, pero hay algunas que se usan más. Se usan más porque ciertas variables climáticas tienden a poblar ciertas distribuciones. De las más frecuentes en variables climáticas, y estimación de los parámetros frente a serie de datos empíricos, ¿no? Después hay un punto ahí de valores extremos, que es sumamente importante en una mirada más climatológica per se. Los extremos son una característica decisiva del clima, pero también, y muchos de ustedes tienen experiencia de eso, en diseños de ingeniería. Digamos, muchos de los diseños de ingeniería que están expuestos al clima se diseñan en función de las variables extremas, no de las medias. Una crecida máxima, una altura máxima. Prueba de hipótesis, ahí, bueno, tengo una distribución, ¿qué certeza tengo de que esto que estoy diciendo tiene esta distribución y no esta otra, o que la media es distinta? Bueno, planteo una hipótesis y tengo que tener algún test para la misma. Bueno, después empiezan a haber varias variables, ¿no? En clima hay muchas variables. Entonces, modelos paramétricos de relaciones entre varias variables. Relaciones simples, múltiples, no lineal. Análisis de estratificación que condiciona una variable respecto a la otra. Y composición. Y de nuevo, pequeñas aplicaciones de diagnóstico y pronóstico en función de nuevas herramientas. Después, series temporales o cronológicas, que son una variable o eventualmente más de una, pero empezamos a hacer correr el tiempo, y estructuras temporales de variación, digamos, ¿no? La más conocida de las cuales es el análisis de Fourier, digamos, el análisis de frecuencia, pero vamos a ver otras más específicas para el análisis de datos climáticos. Después, datos multivariados. Tengo muchas cosas variando en el espacio y en el tiempo. Y ahí vamos a ver las técnicas básicas que se usan para todo tipo de datos, análisis de componentes principales, por ejemplo, y algunas técnicas más específicas que se usan para datos climáticos. También análisis de agrupaciones, o que en inglés se llama cluster analysis. Y hay un puntito al final de valor y verificación de pronósticos, que es interesante, porque, bueno, es un foco que no queremos perder, y tener alguna medida objetiva de la habilidad de pronósticos. Bueno, ese es el plan de ruta, y nos vamos a dedicar hoy y tal vez el lunes a motivar y ejemplificar y contar un poco el fundamento del curso. Bibliografía. La bibliografía básica es el Wilks, que es métodos estadísticos aplicados a la ciencia atmosférica. Está en papel, el hard copy está en el INFI en facultad, hay varias copias, calculo que en la Facultad de Ciencia también. Está colgado en la web, su versión digital. Este libro, no vamos a cubrir toda la temática del libro, pero hay varios de los temas que vamos a cubrir que están muy guiados por el libro, y es un libro de referencia. Es un libro de referencia post-curso, digamos, ¿no? Es un libro al cual recurrir para repasar una técnica. Es un libro muy bueno. Y otras 3 bibliografías que puntualmente vamos a recurrir, y que en particular en algunos casos, si nos basamos más en esa bibliografía, vamos a señalar. Esto está tomado del capítulo 3 del el Van Storch en Swires, también un libro de análisis estadístico de clima, de datos climáticos o investigación climática. También hay alguna copia, hay menos copias, es menos. Yo tengo alguna copia, en el INFI hay alguna, no sé cuántas más hay. Después el Kotegoda
y Rosso, es un libro más... A ver, las técnicas que recorre son bastante parecidas, no las mismas, pero su foco de ejemplificaciones es más ingenieril, como su título lo indica. Pero muchos de los... algunos de los ejercicios fueron robados de ahí para los prácticos, están indicados un poco por prurito derecho de autor, en las hojas prácticas van a venir, cuando son del Wilks y son del Kotegodan Rosso, simplemente mencionamos que está tal... Y en algún caso les puede interesar, sobre todo a la barra más ingenieril, tenerlo de referencia. Y después el Coles, que es para extremos, es un libro de referencia para extremos. Y el tratamiento de extremos, ese es bastante, tiene un peso estadístico mucho más fuerte y es más general para el tratamiento de cualquier tipo de extremos, digamos. Ahí ya la distinción, si es más climático o no, tiene mucha base estadística, digamos, y es la mejor referencia, más completa. De hecho, el Wilks no toca extremos, no está ese tema. Es el único tema, creo, de los que se da en el curso que no está ni siquiera en el Wilks. Ese está subido. Perdón. El Kotegodan Rosso y el COS están en la web. El Torch, no, yo no lo tengo en PDF. Pero la juventud es más hábil para hacer esas cosas que yo, es conseguirlos. Bueno, definiciones. Vamos a estar recorriendo definiciones varias de clima, climatología, variedad climática. La RAE dice conjunto de condiciones, está la etimología ahí, ¿no? Pero conjunto de condiciones atmosféricas que caracterizan una región. Es una pobre definición para nuestro objetivo, pero bueno, es una definición genérica. Conjunto de condiciones atmosféricas es muy poco preciso, pero no está mal tampoco, ¿no? Esta es un poco más específica, que es del AMS, que es la American Meteorological Society, de clima. La definición corta no la traduje. Los aspectos suavemente o lentamente variantes del sistema atmósfera-hidrósfera-superficie. Y ahí introduce dos elementos que no estaban en la otra. Uno es que son aspectos del sistema Tierra, del sistema climático. Y el sistema climático está compuesto de los 5 subsistemas: biosfera, hidrósfera, atmósfera, criósfera y la masa terrestre, digamos, ¿no? Porque si bien uno puede estar lidiando solo con variables atmosféricas, pero también otra vez hidrológicas, oceánicas, están todas mutuamente condicionadas, digamos, ¿no? Y después está el concepto de aspectos lentamente variables, o sea que el clima refiere más a características que no varían de un minuto para el otro, digamos. La variación rápida está asociada con el tiempo meteorológico. Lamentablemente en español el tiempo tiene connotaciones cronológicas y connotaciones atmosféricas, pero es weather y climate, son dos palabras de cosas distintas, digamos. Entonces el clima es una palabra que refiere a cosas lentamente variables. Y la definición extensa, la leo, está caracterizado típicamente en términos de promedios adecuados del sistema climático, en periodos de un mes o más, tomando en consideración la variedad temporal de los valores promediados. Si bien no me importa el seguir día a día, hora a hora, las variaciones rápidas, quiero tener medidas estadísticas de esas variaciones rápidas, digamos. ¿Cuál es la probabilidad que ocurra una tormenta? ¿Cuál es la probabilidad que la amplitud térmica sea tanto? El clima no sigue esos fenómenos uno a uno, pero quiere tener medidas estadísticas de esos fenómenos. Eso es parte del clima. La clasificación climática incluye la variación espacial de estas variables promediadas en el tiempo. En un principio se considera el clima local como poco más que el transcurso anual de los promedios de largo plazo de la temperatura, de superficie y la precipitación. Actualmente el concepto de clima se ha ampliado, evolucionado en décadas recientes
en respuesta a la comprensión de los procesos subyacentes que determinan el clima y su variabilidad. O sea, que no solo temperatura y precipitación, sino otras variables que describan el sistema Tierra más comprensivamente. Bueno, clasificaciones climáticas hay miles, pero uno, condensando promedios, características, uno, si quiere clasificar, tiene que tomar decisiones arbitrarias de cómo separar. Hay una muy conocida, que es la de Köppen, que toma en cuenta medias y estacionalidad de precipitación y temperatura, y que conduce a ese mapa. Eso es la versión más simple de la mirada de clasificación climática. Otra definición que a mí me gusta mucho, que es esta de North, que es un libro muy bueno, el de North et al., que tal vez lo ponga de referencia después, que lo leo en español. El clima puede definirse como la distribución de probabilidad multivariada y multitemporal del estado del sistema océano, hielo, atmósfera. O sea, lo del estado del sistema océano, hielo, atmósfera es lo mismo que decía la anterior definición, pero acá lo pone en términos estadísticos, digamos, ¿no? Es la distribución multivariada, espacial y temporal de todas las variables, digamos. Ese es el clima, ¿no? Lo pone en términos muy matemáticos, digamos, ¿no? O sea, como que se abstrae de las relaciones físicas y dice, esto es una distribución multivariada de todo, en correr del tiempo, en todo punto del espacio, digamos. Pero da una mirada, ¿no? Es una buena definición para enfrentarse. Bueno, después está climatología. La RAE trae en el punto 1 y en el punto 2 esas dos definiciones. 1, tratado del clima. 2, conjunto de las condiciones propias de un determinado clima. Y esa es una limitante, otra limitante del español, que usa la misma palabra para dos cosas que son totalmente distintas. Tratado de clima es ciencias de clima, que en inglés es climate sciences. Y conjunto de condiciones propias de un determinado clima es la climatología de Uruguay, o la climatología de las Pampas, o la climatología es climatology, es el clima de tal lugar. Uno es una ciencia y otro es un conjunto de características, digamos, ¿no? Pero en español se usa a veces la misma palabra, climatología, así tal cual dice la RAE en su acepción 1 y 2. De nuevo, climatology. Climatology en inglés es climatología en el sentido de descripción del clima de un lugar, no en el sentido de descripción de ciencia del clima, porque en inglés se usa otra palabra que es climate science. Entonces la climatología descriptiva se ocupa de la descripción geográfica o temporal observada de asociaciones meteorológicas ante el tiempo específico. La climatología científica es climate sciences, ahí distingue. Esta es una traducción al español de una definición que está en inglés, ¿no? En inglés dice climatology and climate science, que acá traduce como climatología descriptiva y climatología científica. Aborda la naturaleza y los controles, o sea, los procesos físicos. No voy a seguir leyendo lo otro. Y no voy a seguir leyendo lo que sigue abajo, la distinción que quise hacer ya la hice, pero bueno, después habla de las aplicaciones, ¿no? Igual voy a volver sobre estos puntos, no voy a. Bueno, entonces acá ármense de paciencia, porque voy a compartirles una mirada histórica de cómo se fueron entretejiendo las disciplinas de más descriptiva, climatología, más física, de ciencias del clima, y también de pronóstico. Que yo creo que espero sea entretenida, pero también creo que espero sea ilustrativa. Me cambio de PPT porque es una remodelación de un PPT que yo uso para distintas cosas, pero que lo acomodé para estos fines. Bueno, espero que no tenga los mismos problemas que hoy para compartir pantalla. Bueno, ahora me sale un cuadrado que me corta abajo. Y no sé por qué se pasan estas cosas.
Si alguien tiene piques de cómo eludir estas problemáticas, que los comparta. De nuevo. ¿Alguien sabe cómo se...? PDF y comparto el PDF y no tengo Ah, problema, vos decís pasar a PDF. pero no sé en este caso. Puede ser. Rafael, y la otra en View Option del Zoom mismo, quizá ahí te puedes setear el porcentaje de visualización. Viste, uno aprende. Verá. Voy a probar con el PDF primero. Ustedes ténganme paciencia, yo tengo mis años. ¿Y ahora? Ahora ¿Estamos bien, no? Sí. Se ve bien. Bien, se ve bien. Sí, ok. Bueno. Entonces, la mirada histórica que arranca del fondo de los tiempos. Voy a tratar de seguir rastro, fundamentalmente voy a tratar de seguir rastro de cómo se interlazan lo que decía antes. La climatología descriptiva, la estadística aplicada a datos climáticos con el pienso físico-matemático de las relaciones físicas y con el ejercicio de pronóstico. Pero ahí también hay un cambio de escalas de interés, escalas espaciales, horizontes temporales, comunidad de gente dedicadas a distintos temas, institucionalidad y aplicaciones, que van evolucionando en el tiempo, y yo creo que es una mirada que ordena. Bueno, referencias en las mitologías de los pueblos antiguos hay miles, ¿no? En el Génesis hay varios, el más conocido es el de Noé, pero no lo puse, como ejercicio de pronóstico. Pero después está el de José al faraón, las vacas flacas y las vacas gordas, digamos, ¿no? Y el estatus de la gente que hacía eso, vaya uno a saber cómo, era un estatus importante, sobre todo si después se verificaba positivamente, si no, seguramente no le iba bien al predictor. Hoy cae en ridículo, en aquel momento seguramente perdía la cabeza o algo en el estilo de eso. Pero claro, los más conocidos son los de la tradición judeo-cristiana, simplemente porque nosotros procedemos dicha tradición, pero en las tradiciones babilónicas está lleno de referencias a inundaciones, sequías, en los textos que quedaron escritos, digamos, ¿no? Entonces es una cosa que es central, el lidiar de escribir, o en estos casos pronosticar. Esto es más descriptivo, pero en el caso de José y de Noé, obviamente hay un pronóstico involucrado. Es un métier de las civilizaciones de todos los tiempos en todos lados, digamos. Los primeros intentos de sistematizar son de los griegos. Ahí la palabra meteorología surge de Aristóteles y empieza a tener elementos descriptivos. Tienen una mezcla de descripción y filosofía, digamos, ¿no? Son textos muy raros para la lectura de un ciudadano del siglo XXI, porque hay cuestiones descriptivas totalmente llevables con elucubraciones filosóficas o razonamientos bastante obtusos para una mirada de un hombre moderno. Pero bueno, era lo que había en ese momento. Y la recopilación más completa es la de Plinio el Viejo,
de historia natural, que hay una cantidad de referencias meteorológicas. Bueno, saltamos 1500 años y empiezan a aparecer cosas que nos acercan a la era moderna y que generan elementos cuantitativos. Empezar a medir las variables y no solo describir fenómenos, digamos, ¿no? Empieza a aparecer números. Antes de esto no había números. O sea, y más o menos en orden cronológico, el termómetro con Galileo, 1600 y poco, el barómetro con Torricelli, 30 o 40 años después. Mezclo acá, esto es muy importante. Este es el primer, la Academia de Cimento de Florencia, es el primer, que duró un poco más de 10 años, es el primer referencia registrada y documentada de una red de observaciones. El lema era probando y reprobando, o sea, y estaba financiado obviamente como todo estaba financiado en esa época, eran mecenas del coso, que notaron un cierto, pero refleja una percepción de que era importante llevar registro, digamos, ¿no? Y había que tener plata para hacerlo, y bueno, esta gente la tenía, y es el primer registro que hay de decir, esto vamos a empezar a observarlo sistemáticamente. Bueno, un poco más seguimos en el siglo XVII, anemómetro, ya saltamos 100 años después, el higrómetro de cabello, que es la medida de humedad, que es la primera forma de medir la humedad usando la propiedad del cabello, que las mujeres conocen mejor que los hombres, de qué le pasa al cabello cuando está húmedo. Pero al día de hoy hay otras maneras de medir la humedad, pero el higrómetro de cabello fue durante mucho tiempo la forma de medir la humedad. Y acá este caso merece ser mencionado, porque es de las primeras, tiene este es George Hadley, que fue abogado, que escribió un tratadito que se dice sobre los vientos alisios. Al respecto de los vientos alisios es el título de la publicación 1775. Es de las primeras cosas que intenta, tiene algunos errores, pero tiene algunas virtudes, describir causalidad física. ¿Por qué pasa un sistema de vientos? ¿Y por qué los alisios? Porque son los trade winds. Los alisios eran el sistema de vientos más importante porque eran los que habilitaba el comercio, digamos, ¿no? Son vientos en las regiones cercanas al Ecuador. Y bueno, Colón vino por los alisios, digamos, ¿no? Entonces el conocimiento de los vientos de los alisios era decisivo para la explosión mercantil y colonial del Imperio Británico en este caso, y de los otros. Y entonces introduce, está guiado por una aplicación muy clara. Es la primera cosa que tiene un intento de describir por qué es. Y 3, es de las primeras cosas que tiene una mirada global. O sea, los vientos alisios es un sistema, y vos ves el mapita que está ahí abajo, está todo el planeta puesto ahí, digamos, ¿no? Obviamente, ya no el sistema de vientos, las cartas geográficas, planetarias, si te vas para antes era un desastre, no sé, digo, si te vas 200 años antes, no ni siquiera sabían muy bien que estaba América en el medio, digamos, ¿no? Entonces, obviamente la mirada global no podía haber sido adquirida antes de estos años, porque no estaba la mirada global en ningún otro aspecto de la descripción de nada, digamos, porque no se sabía muy bien cómo era el mundo, mucho menos cómo eran sus sistemas de viento. Entonces ahí empezó, la escala sigue creciendo, digamos, ¿no? Bueno, retoman ya como 100 años posterior a la Academia de Cimento, otros en la Sociedad Meteorológica Palatina, ya con un foco meteorológico más, y es más amplio que un gobierno de una ciudad, como era Florencia, y tiene estaciones en Europa, fundamentalmente, que tuvo un par de puntos en América del Norte, y ya hay un concepto de alguien tiene que llevar adelante esto, y tiene que poner recursos humanos y materiales, y eso implica una realización de que es importante esto. Tener registro meteorológico ya no
en una ciudad, sino en un continente o incluso en 2 continentes. A ese esfuerzo le pegó un salto gigantesco, y hasta el día de hoy sigue pasando eso con los subsiguientes escalones que aconteció desde entonces, la aparición del telégrafo, que fue el primer medio de comunicación a distancia suficientemente ágil. Después teléfono, después satélite, después internet, no puedes dejarte de enterar de todo al minuto como hoy, pero obviamente el esfuerzo de recolección de información meteorológica está íntimamente relacionado con el efecto, con la capacidad de comunicación. Sobre todo, y ahí empiezo a... Esto abrió una ventana de posibilidad hacia la predicción del tiempo. Porque las previas, la Sociedad Palatina y el evento eran registros históricos para ver dónde estaban parados, pero no tenían ninguna aspiración ni posibilidad de ser usadas para predicción del tiempo, porque la información meteorológica del otro lugar te llevaba mucho más tarde de lo que te llevaban los sistemas temporales, los sistemas de tiempo que pasaban, que habían pasado por el otro lugar, digamos. O sea, para uno usar la información para predicción del tiempo, uno tiene que recibirla con suficiente velocidad. Si uno se entera de lo que pasa en Buenos Aires y la Pampa Húmeda dentro de un mes, entonces claramente no lo puede usar para predicción del tiempo, porque la tormenta que pasó por la Pampa a los 3 días está acá, digamos, ¿no? Entonces, la velocidad de comunicación y de recolección de información tiene que ver con las aplicaciones que habilita, digamos, ¿no? Bueno, entonces ahí empezó a crecer, y ya estamos en la segunda mitad del siglo XIX, servicios meteorológicos y miradas sinópticas. Esos mapas que están ahí son los 855, 60, son medio famosillos, primeras descripciones del estado del tiempo en una región suficientemente amplia, lo que hoy se llama un mapa, una carta sinóptica, un mapa sinóptico, que no estaba estandarizado en su momento, pero es una descripción lo más completa posible en el caso de arriba de una tormenta famosa que afectó París, y el tema es sinóptico, que en su etimología quiere decir ver todo al mismo tiempo. Es una mirada que ve todo al mismo tiempo, a diferencia de visiones compartimentalizadas o visiones no sincrónicas. Esto es una visión sincrónica de todo al mismo tiempo, que nos parece natural en el siglo XXI, pero no era natural, era totalmente antinatural tener una visión de lo que estaba pasando conjuntamente en un espacio amplio, cuando no había ni observaciones ni comunicación, porque recién estaban naciendo esas posibilidades, digamos, ¿no? Bueno, entonces acá ya empezamos a institucionalizar, que es el otro paso. Porque los intentos anteriores eran más a pulmón, digamos, ¿no? Entonces, desde mediados del siglo XIX a fines del siglo XIX, tenemos esa lista de servicios meteorológicos. El primero fue el británico, y el que está listado último es la Estación Meteorológica del Antepuerto, Montevideo, que es el precursor primero, con varias mutaciones de nombre e institucionales, de lo que hoy es INUMED, digamos, ¿no? Tuvo como 3 o 4 cambios de lugar, de nombre y de afiliación institucional, pero bueno, de alguna manera es el antecedente. Entonces ahora los poderes públicos notaron la relevancia de esta recolección de datos meteorológicos, digamos. Ya no era visionarios, sino los estados, digamos, ¿no? En la segunda mitad del siglo XIX también fue cuando se escribieron por primera vez las ecuaciones de Navier-Stokes, que son las ecuaciones del medio continuo, que son la base de la mecánica de fluidos, que con escrituras apropiadas y
formulaciones condujeron tiempo después a las ecuaciones de movimiento de la atmósfera en particular, y de los océanos, pero en particular de la atmósfera. Entonces, en el mismo momento que estaba institucionalizándose los esfuerzos de recolección de información, de datos, estaba sentándose las bases físico-matemáticas, aunque no se reconocían en ese momento, porque los esfuerzos de Navier y Stokes eran más hacia la hidráulica, o hacia el medio continuo, digamos, ¿no? Entonces ahí, en ese momento, segunda mitad del siglo XIX, tenemos tres culturas enteramente separadas. Enteramente separadas. La empírica, que es recolección de datos, que ya se había institucionalizado, o se estaba institucionalizando, en generar climatologías, en describir estadísticamente medias, etcétera, a partir de registros que estaban empezando a acontecerse. La predictiva, que había nacido con José y con Noé y con compañía, siempre hay demanda para eso, siempre hay mercado para eso, pero era considerado más arte que ciencia. Arte, en el mejor de los casos, era considerado arte. De arte para abajo, digamos, ¿no? Y la teórica o metodología dinámica, las relaciones físicas, era apenas naciente, porque estaban empezándose a escribir las ecuaciones que pueden servir de base para las ecuaciones de la atmósfera. Y la convergencia de estas visiones, enfoques, instituciones y comunidades ha sido muy lenta y a los golpes, y es lo que, con esta gran introducción, voy a contar de acá para adelante. Lo primero, prueba de que la predictiva no estaba dentro de la buena mirada de la ciencia. Tomo una cita de François Arago, que era un científico francés, mediados del siglo XIX. No importa cuán grande sea el progreso de la ciencia, gente de principio que cuide su reputación no se dedicará nunca al pronóstico del tiempo. No se anduvo con chiquitas, digamos, ¿no? O sea, no era Arago, no es que esto es una visión particular de Arago, no, esa era la visión absolutamente general claro, hacer pronóstico del tiempo con las mínimas herramientas que había en ese momento era un ejercicio arriesgado, digamos, ¿no? Y no era de buena reputación. Y vamos a volver a este tipo de cosas. Francisco Arago es astrónomo, y no sé si recuerdan el código Da Vinci, que termina el tipo buscando botones de metal en las cercanías en el piso, en las cercanías del Louvre. Bueno, los botones de metal, esos tienen el nombre de Arago, porque es el meridiano que pasa por ahí, por París. Bueno, fines del siglo XIX. Para irme echando cosas, yo disculpen que hay algunas digresiones fuera de curso, pero espero que tengan interés. Pero tiene que ver con meteorología y clima, ¿no? Eso es seguro. Svante Arrhenius fue premio Nobel de Química en los primeros años del siglo XX, no sé por qué, hizo algo que no me acuerdo, pero en 1895 escribió este artículo de la Sociedad Física de Estocolmo que se titula "Sobre la influencia del ácido carbónico en el aire sobre la temperatura del suelo". Ácido carbónico se le llamaba antes al anhídrido carbónico, no sé por qué mutó de nombre, y no sé si es preciso decir ácido carbónico, pero en aquel momento se decía ácido carbónico. Y plantea la hipótesis de que el razonamiento de él es: era industrial, estamos quemando más carbón, estamos metiendo más ácido carbónico en el coso, el ácido carbónico participa en efecto invernadero, va a subir la temperatura de la Tierra. 1895 dijo eso, hace 125 años. Yo tenía un profesor en California que decía, porque la meteorología es una complejidad tan grande que a duras penas los científicos del clima y meteorólogos logramos describir a posteriori las cosas que pasan. Este profesor decía que Svante Arrhenius había hecho el único pronóstico que anticipaba antes que las cosas pasaran, que es que el calentamiento de la Tierra asociado a la quema de combustibles fósiles. 125 años. Y me van a disculpar, pero les voy a mostrar la primera frase de ese artículo, porque es de opereta, cómo empieza. A mí me encanta eso. Este es el Philosophical Magazine, Journal of Science, y dice, traduzco: una gran cantidad de cosas se han escrito sobre la influencia y la absorción del anhídrido carbónico en la atmósfera en el clima.
hace 125 años el tipo ya estaba cansado de las cosas de todo lo que se había escrito sobre el efecto invernadero de hace 125 años. Si el loco resucita ahora, se mata en 2 días, porque se han escrito ya no ríos de tinta, y seguimos con gente que todavía no entiende una cosa tan básica. Bueno, acá sobre acá Köppen, que me nombré antes, síntesis descriptiva, ya en esa época hizo síntesis descriptiva, más o menos, después hubo correcciones a posteriori, pero Köppen vivió en esta época, hizo las primeras propuestas en esta época que después se perfeccionaron. Bueno, 1904. Entre este año, principio de 1920, en Bergen, este es el problema del PDF, que el PDF, ustedes no miren abajo, el problema del PDF es que muestra todo, no plantea la gradualidad, pero no importa. En la escuela de Bergen, en Noruega, con Bilmen y Jacob Bilmen era el padre, que es el de la foto, Jacob es el hijo, surgió lo que se llama la meteorología moderna. Y fueron los primeros que plantearon el paradigma predictivo determinístico, el pronóstico del tiempo como un problema físico-matemático. Fue el primer intento, no intento, porque no lo intentaron, pero lo propusieron como algo que era pasible de ser hecho, que es juntar la comunidad físico-matemática con la predictiva, que era como juntar tirios y troyanos, no se juntaban esas dos cosas. Y el planteo es muy claro y es muy evidente. Cito del paper, ese harto famoso paper de 1904. Si es verdad, como los científicos piensan, que subsecuentes estados de la atmósfera derivan los anteriores según leyes de la física, entonces las condiciones necesarias y suficientes para la solución racional del problema de predicción son: 1, la determinación suficientemente precisa del estado de la atmósfera en el tiempo inicial, las condiciones iniciales, y el conocimiento de las leyes a través de las cuales un estado se desarrolla a partir del anterior. Eso está. Pero él dice más abajo, que no está puesto acá, pero falta mucho tiempo para que estemos en condiciones de abordar este problema. Pero lo plantea como posible. Sin embargo, no convence a todo el mundo, como está la cita de abajo. Margules es el cartógrafo de la proyección de Margules, lo habrán visto, dice: el pronóstico del tiempo es inmoral y daña el carácter del meteorólogo. O sea, sigue en la postura de Arago, de hace 50 años, en simultáneo que Viernes, que era un científico, estaba en la comunidad física, proponía que esto podía ser hecho, aunque no se puso a hacerlo. Pero esas comunidades había gente que empezaba a proponer que podían juntarse, pero estaban muy lejos de estar juntas, digamos, ¿no? Bueno, en la escuela de Bergen también se desarrolló la teoría que es la base de la meteorología sinóptica, es la evolución de los ciclones extratropicales, los ciclones que pasan por Uruguay, los ciclones extratropicales, los frentes, las bajas, con una mirada como un sistema, como parte de la circulación general de la atmósfera, digamos, ¿no? Que ese ciclón no es una entidad que anda por ahí solo, sino que está dentro del frente polar o extratropical, etc. Entonces hay una mirada una conexión física entre el tiempo que me cae arriba, la lluvia que me cae arriba, el sistema que pasa por donde yo estoy, y aspectos de la circulación, aspectos globales. Hay una escalada que vincula la circulación general de la atmósfera con los frentes polar, con los ciclones, con los frentes de los ciclones, con los estados del tiempo en un lugar. Eso es la primera vez que se logra, digamos, ¿no? Ese vínculo entre escalas, digamos, ¿no? A nivel descriptivo. No tiene ninguna ecuación. Este es el paper más conocido de los Viernes, que tiene este dibujito. No tiene ninguna ecuación ese paper, ni una sola ecuación. Y es solo dibujos y literatura. Hoy, si alguien publica un paper con dibujos y literatura, se tiene que ganar imposible, debe ser imposible el día de hoy hacer eso. Bueno, demos un paseíto por Uruguay. 1895, estación meteorológica de Alto Puerto, ya lo había mencionado.
Observatorio Municipal del Prado en 1901, Instituto Nacional Físico Climatológico, somos unos visionarios porque pusimos en el nombre un instituto Física y Climatología juntos. Eso no es trivial. No es trivial en 1905, es trivial en 2005, pero... y empezó el Servicio Pluviográfico Diario, Instituto Nacional para la Presión del Tiempo. En 1910, y acá es un vínculo interesante, de la instalación de más de 80 pluviómetros por primera generación de ingenieros. No fueron meteorólogos, pues no había meteorólogos en Uruguay. La primera generación de ingenieros se tomaron como tarea, un cierto número de ellos, en relevar el potencial hidroenergético de Uruguay. Y los pluviómetros nacieron con una mirada ingenieril de potencial hidroeléctrico, punto. Y la red de pluviómetros es hija de ese esfuerzo. Así como 4 años después se fundó la estación de Tanzuela, que es el registro meteorológico completo más largo que hay en Uruguay, y es con un foco agropecuario. Y bueno, uno es hijo de las realidades de los sistemas productivos que tiene. Bueno, en 1920 nació el Servicio Meteorológico Uruguay, que es hijo de todo lo anterior, que después fue la Dirección Nacional de Meteorología y que después fue el Instituto Uruguayo de Meteorología. Bueno, y vamos a 1922. Richardson, que es un inglés loco, pero científico, hizo de todo, numérico, de todo, hizo todo tipo de cosas, fue el primero en intentar llevar a la práctica la utopía de Viernes, de hacer un pronóstico del tiempo numérico. Entonces, el primer requisito es conocer con suficiente precisión el estado de la atmósfera. Entonces, lo que hizo fue recabó Europa, y recabó en veintena de puntos una cantidad que le llevó semanas hacerlo, ¿no? No lo hizo en tiempo real, no fue un pronóstico en tiempo real, fue un pronóstico retrospectivo, digamos, ¿no? Y la idea era calcular la tendencia de presión en superficie en el punto del medio, en función de hacer una serie de derivadas parciales de ecuaciones pertinentes en función de los otros puntos. Hay una planilla para hacer eso, donde está eso. Entonces, a los 2 requisitos que había planteado Viernes, que es conocer el estado inicial, conocer las leyes, le sumó un tercero, porque ya no era una cuestión de algún día haremos eso, sino lo tengo que hacer, necesito tener una logística eficaz para organizar el cálculo. Y predijo, en 6 semanas le llevó todo el proceso, sobre todo recolección de datos, el cambio de presión en superficie en un punto del centro de Europa en 6 horas, y la tendencia de presión le dio 145 milibares, que es un absurdo, la realidad fue 3 milibares. O sea que el primer ejercicio de predicción del tiempo fue una catástrofe. Hoy se sabe que la simplificación de las ecuaciones que usó no eran apropiadas para un pronóstico de 6 horas, entonces había un error conceptual en el tratamiento de las ecuaciones, vamos a llamarlo así. Pero a Richardson no lo parabas así nomás, el hombre no se achicaba ni con nada, y escribió este libro, no es un libro, es un manualcito, cuya carátula es esta, aunque está coloreada, la carátula, la original no era coloreada, pero es el mismo dibujo, que se llamaba The Forecast Factory, que hacía foco en la logística. ¿Qué logística requiero para predecir la evolución del tiempo a escala global suficientemente rápido para que sirva para algo, ¿no? O sea, hacerlo más rápido de lo que el tiempo en sí evoluciona, ¿no? Y no lo puse en las slides, pero tiene unas planillas de cálculo. Y claro, las ecuaciones son ecuaciones identidades parciales, entonces uno necesita una para la anterior. Entonces tenía organizado una especie de circo o de teatro con personas que hacían cálculo en una planilla, hacían un cálculo parcial y se la pasaban al costado, que hacía la siguiente derivada parcial, y calculó que necesitaba 64.000 personas y un director de orquesta que estaba parado para el medio, para predecir el tiempo haciendo las cuentas a suficiente velocidad. Y a esa persona le llamó computers. Computers porque es gente que computa, digamos, ¿no? Y eso quedó ahí. Por supuesto, esto nunca se llevó a la práctica. Era tenaz, pero no hasta ese punto. Pero quedó propuesto, así como Viernes propuso el paradigma, Richardson propuso, bueno, esto requiere una instrumentación de este tipo.
Bueno, avanzamos hasta donde avanzamos con lo físico-matemático y lo del pronóstico, y están intentando tocarse, pero con experiencias espantosas. Pero mientras tanto está la gente que sigue recolectando datos y haciendo cuentas, haciendo climatología. En particular, uno muy famoso es Sir Gilbert Walker, que era el británico encargado de la oficina de Royal Meteorological Society, no sé cómo se llamaba, en India. En India. Y no creo que le faltaran indios para hacer cuentas, digamos, ¿no? Entonces, correlacionado, todo contra todo, hizo... Pero tenía un pienso atrás, Que un pienso, que es interesante, porque tal vez el más relacionado al curso que estamos dando, es buscaba correlaciones entre variables observadas. Tenía registros y tenía gente para hacer cuentas, usando modelos autorregresivos, etc. Pero tenía un supuesto que tiene su validez y su simplicidad, tal vez un poco. Es natural suponer que debe haber oscilaciones libres en la serie de tiempo con periodos naturales. O sea, que yo tengo medida de presión o de temperatura en un lado, no puede ser ruido eso. Tiene que haber, más allá del ciclo diurno, que es evidente, y el ciclo estacional, que es evidente, esos dos están descartados, no necesitas hacer Gilbert Walker para darte cuenta de eso. Pero puede haber otras oscilaciones libres, de otras frecuencias naturales, y puede haber más de una variable que respondan a las mismas. Entonces, uno haciendo correlaciones o haciendo autorregulaciones sobre sí mismo, puede empezar a encontrar esas relaciones, correlaciones, ponerle la etiqueta que quieras, y después ponerse a pensar, bueno, ¿cuáles son los mecanismos físicos que subyacen a eso? ¿O es casualidad? Bueno, y de hecho eso es un poco, mucho lo que vamos a estar aprendiendo a hacer en este curso, digamos, ¿no? Nosotros vamos a hacer estadística aplicada a datos climáticos, tratando de tener en el trasfondo alguna idea. Uno encuentra, esto se relaciona con esto. ¿Será casualidad? ¿Será azar? ¿Será por esto? ¿Será el error más grave, y esto va a aparecer 10 veces en 1000 presentaciones para adelante, es no confundir correlación con causalidad, digamos, ¿no? Pero la correlación, algo te levanta una alerta, si ojo, acá hay algo. ¿Qué pasa? ¿Quién causa a quién? ¿O los dos son causa de una tercera cosa? ¿O es fruto del azar? Bueno. Entre las vallas, uno saber cuántos registros correlacionó con otros, tuvo la persistencia y la suerte para relacionar la presión en superficie en un puerto al norte de Australia, que está... ¿Ven mi manito? ¿Ven la pantalla? Sí. Por acá, Darwin, un pueblito de pescadores al norte de Australia, y Tahiti, que es una isla de la Polinesia que está más o menos por acá. Presión en superficie. Correlacionó y le dio menos 0,98, o algo en el estilo de eso, ¿no? Una correlación negativa, pero altísima, absurdamente alta, para lo lejos que están esos puntos. Entonces dijo, acá hay algo. Y a eso se le llamó oscilación sur. Oscilación sur. El mapa que está planteado ahora, por supuesto, no lo hizo Walker porque no tenía los datos para hacerlo, pero si uno correlaciona la presión en Darwin con la presión en todos los puntos de la cuenca del Pacífico, le queda un patrón de este tipo. La mancha azul va junta y la mancha roja va con el signo opuesto, y bueno, y Darwin y más o menos en el centro cada una de esas manchas. Entonces, el patrón de presión en superficie, de evolución temporal de la presión en superficie en la cuenca pacífica, su primer orden de variación por muerte está asociado a ese patrón que se llama oscilación sur. Ya serie temporal, si uno normaliza la diferencia entre Tahiti menos Darwin, no sé qué, y plota una serie, queda esto da de 1880 hasta el 2000, y uno ve que tiene una cierta periodicidad, no regular, no armónica, pero tampoco es ruido esto, uno ve, yo dije, acá hay algo, si uno logra predecir cómo evoluciona este índice de oscilación sur, llegar a decir cómo
varía el campo de presión de esa superficie en la cuenca pacífica y tal vez decir alguna aplicación al clima en algún lugar. Mucho tiempo después, en la década del 60, Jacob Bjernes, el hijo de Wilhelm Bjernes, cuando ya estaba en Estados Unidos, en la Universidad de California en Los Ángeles, relacionó esta oscilación sur con el niño y la niña, que supongo han escuchado hablar por lo menos alguna vez, que es un patrón de temperatura en el Pacífico, temperatura de superficie de mar en el Pacífico, que está íntimamente relacionada con la oscilación sur, de tal manera que es una oscilación océano-atmósfera que se llama ENOS, el niño oscilación sur, o ENSO en inglés, el niño Southern Oscillation. Pero la componente atmosférica de eso la descubrió Volcker haciendo cuentas. Bueno, no creo que si hiciera él las cuentas, pero se las mandaba a hacer a alguien. Ese es un ejemplo como lo climatológico puede llegar a conducir a descubrir mecanismos físicos. O sea, con el teórico y lo físico también se relacionan, digamos, ¿no? Porque uno puede dar sugerencias de qué empezar a pensar, digamos, de, acá hay algo. Esto no puede ser casual, este patrón. Segunda Guerra Mundial, como siempre lo bélico impulsa lo científico. Bueno, el día D hay una cantidad de libros sobre el pronóstico del tiempo del día D que son una delicia, no voy a poner en detalle a eso, pero había un tema de marea y un tema de pronóstico del tiempo, y la combinación de esas dos cosas daba muy pocas ventanas de oportunidad, ¿no? Y hubo un fuerte impulso a la comunicación y la instrumentación. Voy a saltearme las otras cosas que hice ahí. Bueno, llegó los computers. Los computers ya no eran gente, sino en la segunda mitad del siglo XX. Apareció la computación electrónica. La primera de las grandes máquinas es ENIAC, Electronic Numerical Integration Calculation, que estaba en el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Princeton, y se encomendó a von Neumann. Von Neumann es el que aparece en la foto ahí, que es el de la teoría de juegos, ¿no? Y los esquemas de von Neumann hizo de todo, hacía cuenta de 7 cifras por 7 cifras cuando tenía 4 años. Y se le encomendó buscar aplicaciones para la máquina esa. Y la primera aplicación que buscó es el pronóstico del tiempo. Era ideal, porque era sustituir los 64.000 computers que Richardson había envisionado, digamos. Entonces, y uno de los objetivos, él era húngaro, no era norteamericano, pero era muy, muy considerado incluso por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, y era referente. Y una de las cosas que se buscaba era controlar el tiempo. Porque ya entramos en la Guerra Fría, ¿no? Y controlar el tiempo para controlar las lluvias y las cosechas en la Unión Soviética. Ese era uno de muchas cosas que estaban en carpeta como idea de posibilidad, digamos, ¿no? Bueno, von Neumann llamó a Charney, que era el meteorólogo más famoso norteamericano, y otros, y en 1950, unos años después, hicieron un pronóstico del tiempo exitoso, a 24 horas, con una ecuación que era distinta a la que usaba Richardson, era apropiada, pronosticaron, bueno, la distribución de masa, la altura del potencial, no importa, pronosticaron la evolución del tiempo con un modelo ese que está ahí, adiabático, cuasigeostrófico, equivalente barotrópico, que a la mayoría de ustedes dirá nada, pero no importa, es una simplificación de muchas del sistema completo de ecuaciones del medio continuo, aplicado a la atmósfera, y rompió el paradigma de que eso no era posible, a tal punto que en 1954, NWP es Numerical Weather Prediction, es predicción numérica del tiempo. En 1954
ser operativo en Suecia, en el 55 en Japón y Estados Unidos, y entre el 60 y el 70 pasó a ser operativo pero me falta una cita, porque bueno, la voy a decir yo, porque no falta. El Instituto de Estudios Avanzados de Princeton había solo vacas sagradas, ¿no? Estaba Einstein, después estaba von Neumann, no sé qué, y uno de los que estaba Weiner, que era un estadístico famosísimo, pero que estaba a la estatura de los otros, ¿no? Tal vez no de Einstein, pero no había ningún nene chico ahí en el instituto. Y en 1954, cuando von Neumann también era la vaca sagrada, von Neumann estaba a la altura de Einstein en el prestigio científico, y Charney era mucho menos conocido del público general, pero meteorólogo era el primer meteorólogo de Estados Unidos. Weiner dice, von Neumann y Charney están engañando al público diciendo que la atmósfera se puede predecir como un sistema determinístico. Se la jugó. O sea, simplemente dijo, esto es un engaño. Y estamos 100 años después de Arago y 50 años después de Margules, y un tipo de primer nivel como Weiner se la juega contra un tipo de primerísimo nivel como von Neumann diciendo, lo que estás haciendo es un engaño. Sigue siendo muy difícil conciliar la idea de que el pronóstico puede ser abarcado. Hay algo en la atmósfera que dice esto es imposible de hacer. Digamos. Sin embargo, como les dije en la anterior, tuvieron cierto éxito. Y se instrumentó como la presión numérica del tiempo, pero quedaba latente esa imposibilidad, esa intuición de que esto no puede hacerse. Vamos a tratar de decir algo, arrojar un poco de luz sobre eso. Y acá me adelanto, para contar la historia de lo que viene. Esta slide es importante. 1980 al 2010, por eso me adelanto. Estoy contando la película como se fue hasta el final. El eje de ordenadas es, mírenlo como un indicador de habilidad de los pronósticos del tiempo, de los modelos globales. Es eso que es. 100, el pronóstico es perfecto, 0, el pronóstico es perfectamente inútil. Da 0 información. Es una correlación a anomalías de algo, digamos, no importa. Es un indicador 100 perfecto, y las 4 cuestiones de colores son el pronóstico a 3 días, el pronóstico a 5 días, el pronóstico a 7 días, el pronóstico a 10 días. Obviamente, lo primero que es evidente, y no necesita mucha cosa para creer eso, es que cuanto más largo el horizonte pronóstico, peor la habilidad del modelo. La diferencia entre la parte de arriba de la mancha de cada color y la parte de abajo es la habilidad en el hemisferio norte contra la habilidad en el hemisferio sur. Y el espesor de la mancha es la diferencia de habilidades entre ambos hemisferios. La diferencia de habilidad radica enteramente en la diferencia de observaciones para determinar la condición inicial, porque todos estos pronósticos están hechos por el hemisferio norte, no es una cuestión de quién hizo el pronóstico. Son hechos por el mismo modelo, pero volvamos a viernes. ¿Cuáles las dos condiciones? Es saber lo mejor posible la condición inicial, saber las leyes con que una condición se deriva de la otra. Si vos sabés imperfectamente la condición inicial, el pronóstico va a ser peor. Bueno, sobre todo desde el advenimiento de los satélites y etcétera, y la brecha se ha ido acortando, digamos, ¿no? Y sistemáticamente la habilidad ha venido creciendo. Pero también es evidente esto, ¿no? Aún hoy, esta está un poco la slide de 10 años, pero si te vas a una semana, la habilidad es notoriamente menor que 3 días, y con 10 días menos, y seguramente si pones 15 días se te va abajo. Es determinístico el pronóstico, pero por algún motivo se desvanece en el tiempo. Bueno, durante ese mismo periodo, la posguerra, advenimiento de la presión numérica del tiempo. La presión numérica a escala global requiere precisar las condiciones atmosféricas a escala global.
Por lo tanto, requiere tener un sistema organizado de recolección de mediciones atmosféricas a la escala global. Eso lo logró la Organización Mundial de Meteorología, que es parte de las Naciones Unidas, que se fundó en la posguerra. Entonces, es el inicio de la meteorología internacional. Y ahí hay, desde la década del 50, y sobre todo, hay antecedentes previos, pero hay antecedentes desde mediados del siglo XIX, pero la OMM en 1951, Organización Meteorológica Mundial, y el año Geofísica Internacional 57-58, como que terminó de decantar la meteorología internacional, que es absolutamente imprescindible. El sistema de observación mundial, que hasta el día de hoy, todo lo que recibimos en el celular del pronóstico del tiempo, o vemos en la tele, o en el diario, o en la radio, o en internet, todo está parado arriba de un sistema de observación mundial coordinado por la Organización de Meteorología, sin el cual sería imposible la previsión del tiempo. Bueno. Pero quedaba pendiente dar luz sobre esa dicotomía en los pronósticos del tiempo han sido exitosos, entraron a los sistemas operativos, pero sin embargo está esa duda de Weiner de esto es trampa, esto no puede ser, y hay un sentido medio intuitivo de decir, no, la atmósfera no es predecible, hay algo que no es determinística, ¿cómo concilio esas ideas? Y el que resolvió eso fue Ed Lorenz, que es un matemático y físico norteamericano, que en 1963 publicó este artículo, que ese es el más famoso artículo de meteorología de toda la historia, que es flujo determinístico periódico. Y la historia atrás de este paper es la que sigue. Él estaba estudiando ese sistema de ecuaciones que está ahí, que es la simplificación más brutal de la convección entre dos capas, o sea que es como que el corazón dinámico de un sistema de ecuaciones de la atmósfera, a su mínima expresión, 3 variables, x, y, z, un par de parámetros, x, la derivada de x en el tiempo es sigma por y menos x, la de y es ρ por x menos y menos xz, la de z es xy menos beta por z. Hay un par de productos, o sea, es no lineal el sistema. Y el loco tenía una computadora y simuló con una cierta condición inicial y simuló X tiempo. Y guardó esa simulación y lo puso en un cajón y abandonó por un tiempo esa línea de investigación. Y vino un tiempo después y dijo, vamos a seguir con esto. Y volvió a hacer lo mismo, con la misma condición inicial, pero la condición inicial tal cual salía de la impresora que imprimía los números de la computadora, que tenía un número de dígitos que era un poco menor que los dígitos de cálculo de la computadora. No me acuerdo exactamente cuántas cifras, por menos que fueran 6 cifras decimales y la computadora trabajaba con 8 o con 10, no sé. Estoy inventando esos números, no se los creen. Y volvió a simular. Y el resultado es eso que obtuvo, es eso que ven ahí en las dos gráficas. La primera simulación, la segunda simulación, una es la roja y otra es la azul. El sistema es idéntico, no cambió nada, los parámetros son los mismos, las condiciones son las mismas. Las condiciones iniciales son idénticas hasta donde él pudo hacerlas idénticas. Porque no tenía la séptima y la octava cifra decimal, él puso las que tenía en el papel impreso. Pero eran idénticas a menos de una perturbación que estaba en la séptima cifra decimal o en la cifra decimal no impresa. ¿Y a quién le puede importar la séptima cifra decimal? Bueno, a ese sistema. Entonces evolucionan inicialmente casi idénticamente, porque son la misma condición inicial, el mismo sistema, pero cierto tiempo después se desacoplan y son irreconociblemente distintas una de la otra. El sistema es determinístico, enteramente determinístico, 100% determinístico. Pero es sensible a las condiciones iniciales. Es expresión que se llama caótico. Es determinístico, pero a la vez caótico. En el sentido que cualquier pequeña perturbación de las condiciones iniciales, o perturbación en el transcurso del movimiento, o perturbación en los parámetros, a largo plazo produce trayectorias enteramente distintas. Entonces,
Y eso es una propiedad ineludible del sistema. No es una propiedad, es una propiedad ineludible del sistema. ¿A cuánto plazo? Depende del sistema. Y a esa propiedad de cuánto plazo se llama horizonte de predictibilidad del sistema, que es decir, hasta acá las soluciones levemente perturbadas son esencialmente idénticas, y más allá de esto no tengo capacidad de pronóstico. Entonces, eso condujo a la famosa analogía del efecto mariposa, que cualquier pequeña perturbación, por ejemplo, las de la aletear de una mariposa, a la larga producen trayectorias de evoluciones del tiempo enteramente distintas. Aparte, si uno plotea la evolución del sistema de Lorentz, que es el de la gráfica anterior, que es tridimensional, pero plotea 2 de las 3 variables en un plano, las trayectorias son esas que están en la izquierda, como parecen las alas de la mariposa. Entonces la analogía se consolidó con ese elemento. De alguna manera esto resolvió la incompatibilidad del razonamiento de Wiener y del paradigma determinístico que había planteado Viernes, que había intentado Richardson y que había logrado con éxito von Neumann y Charnow. El sistema, la metodología es un sistema determinístico pero es caótico. La predicción del tiempo es viable pero está acotada en el tiempo. Eso que parece tan obvio no lo era, y fue una novedad en la física, no tanto en la matemática, porque los trabajos de Poincaré del principio del siglo XX ya de alguna manera sentaban las bases para esto, pero no había una conciencia de las implicancias físicas y prácticas de estas propiedades de los sistemas no lineales. Entonces, hasta el horizonte determinístico tengo predicción del tiempo. Más allá de cierto umbral, tengo otra cosa. Y ahí también entramos en cuestiones que vamos a ver en este curso, digamos, ¿no? Esta otra cosa, ¿qué puedo decir? Después de que paso el umbral de predictibilidad de la atmósfera o del flujo del coso del cigarro, me han criticado que ya no se puede poner una imagen de un cigarro en una clase docente, que tengo que poner un incienso o algo, pero no he logrado ponerme una foto todavía de un incienso o una llama, así que sigo con el cigarro por más que sea políticamente no correcto. Bueno, entonces, ¿en qué se transformó el tema de cómo se piensa el tema de la predicción después de Lorentz? ¿Cuáles son las consecuencias del caos determinístico, digamos? El pronóstico del tiempo determinístico y limitado en su horizonte temporal se separa conceptualmente del pronóstico climático, que es el pronóstico después de que la estela del cigarro se parte. Y que ahí va a ser un razonamiento enteramente distinto, y lo que voy a poder decir es probabilístico. Porque es evidente que intentar sacar la concentración del humo acá donde tengo la mano, con algún nivel de precisión, no es viable. Es como intentar decir, ¿cómo va a estar el tiempo en Navidad a las 10 de la noche de hoy, de este año? Claro que eso nunca va a ser va a seguir siendo aplicable las frases de Arago, Argules y Wiener al respecto, digamos, ¿no? Pero tal vez puedo decir algo de las características climatológicas, vamos a llamarle, de la nube esta de humo, digamos. Esa es un poco la aspiración que se puede tener. Entonces, un subobjetivo de esto es que se abandona el objetivo de controlar el tiempo, aquel objetivo de hacer fracasar las cosechas de la Unión Soviética, ya no corre, digamos. Uno no tiene posibilidad de controlarla, a menos que se las pase tirando bombas día por medio, digamos, ¿no? Para regular la fuente de calor en la atmósfera y regular el flujo, pero no es tan sencillo como estaba planteado antes. La predictibilidad del clima le llamamos aquello que está después del umbral de predictibilidad del tiempo, debe tener otros orígenes que el atmosférico. Otros subsistemas climáticos con mayor memoria, digamos, ¿no? Con mayor umbral de predictibilidad. Y ahí aparece los océanos, las masas de hielo, los continentes, etc. De nuevo, entonces se está cosiendo la modelación física o el pienso físico con la predicción, en el tiempo. La predicción del tiempo, de este lado del umbral de predictibilidad, los pronósticos numéricos del tiempo llevan todas las de ganar.
antes de eso, antes que hubiera previsión numérica del tiempo, la previsión del tiempo era un arte que hacía juegos y cuentas y estadísticas. Pero la modelación de base física enteramente superó a eso ya en la década del 60 o 70. Aunque, como veremos más adelante, tal vez no hoy, pero la próxima, todavía hay cierto espacio para hacer estadística sobre la modelación numérica, para combinar herramientas de modelación numérica de base física con herramientas estadísticas para lograr mejores pronósticos. Más allá del pronóstico del umbral de predictividad del tiempo, uno, si quiere hacer modelación de base física, debe incorporar en la modelación de base física los subsistemas más lentos del sistema climático, el océano, la tierra, el hielo, la nieve, etc. Y su interacción con la atmósfera. Entonces uno puede llegar a poder decir algo, porque el océano demora mucho más, el umbral de predictividad del océano es mucho más largo, porque la memoria cambia mucho más lentamente, y el océano condiciona la atmósfera. Es como que acá yo tengo una brisa que sopla de derecha a izquierda, entonces es un elemento distinto que la estela del cigarro, pero que me condiciona la estela del cigarro. Yo sé cómo evoluciona esa brisa porque abrí una ventana o cerré una puerta, entonces puedo llegar a decir algo estadísticamente de cómo evoluciona. Bueno, ese es el tipo de cosas que o bien puedo modelar explícitamente, abrir la ventana, todo el flujo de aire en la habitación y modelarlo físicamente, o decir algo estadísticamente. De decir algo estadísticamente vamos a intentar hacer algunas cosas en este curso, digamos, ¿no? Cómo la apertura o cerrada de una ventana o una puerta, o la temperatura de superficie del mar puede condicionar el clima en un lugar, y simplemente intentar buscar relaciones estadísticas que después uno intentaría explicar físicamente, si puede, porque siempre el apoyo entre lo estadístico y lo físico es complementario, ¿no? El modelado de relaciones estadísticas con predicción del clima es lo que quería hacer Walker haciendo cuentas en la sociedad meteorológica de Imperio en India, digamos, ¿no? Y así encontró la Asociación Sur. Bueno, hoy hay pronósticos de climáticos en Uruguay que se aplican hoy, que están basados en esas relaciones estadísticas, pero uno también podría intentar modelar el fenómeno de Asociación Sur, el Niño Asociación Sur físicamente, y hacer pronósticos en base a eso. Bueno, otro umbral de cambio a partir del... Recientemente festejamos no sé cuántos años de eso, es ahí terminó la ida a la Luna y la visión de las fotos satelitales y fotos de hombres que fueron a la Luna, de la Tierra como elemento, terminaron de consolidar la visión global de la atmósfera. Y termino con 4 o 5 slides sobre las 3 revoluciones concatenadas que ocurrieron post ida a la Luna, digamos, ¿no? Que es del sistema de observación, de la capacidad de cómputo y del alcance del problema y sus aplicaciones. Hay 2 slides de cada una y no los aburro más. Del sistema de observación, bueno, esto terminó en el 2000, pero ya a esta altura el nivel de chatarra electrónica que anda girando alrededor de la Tierra es infinita, y hay todo tipo de sensores para todo tipo de... Entonces la explosión de la información sobre el sistema Tierra, ya no sobre la meteorología, digamos, es gigante, digamos, ¿no? Entonces ahí son teradatos diarios de información sobre el sistema Tierra observacional, ¿no? Conocer mejor el estado inicial de la atmósfera, o en realidad conocer mejor el estado inicial del sistema climático, que es lo que... Capacidad de cómputo. Esta figura, no sé si seguramente la hayan escuchado referenciar, pero no sé si alguna vez la vieron. Fue publicada el 19 de abril del 65 en la revista electrónica por Gordon Moore de Intel, y una de las frases que dice es: número de componentes por función integrada, o sea, la capacidad de cómputo se duplicará cada 2 años. Receta que han venido, yo he venido escuchando desde que soy chico, que la capacidad de cómputo se duplica cada 2 años, que la capacidad de cómputo se duplica cada 2 años.
el tipo era ¿cómo voy a decir? Un optimista, o se la jugó, porque tenía 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. El último punto fue en el 65, obviamente, porque el paper es del 65, ¿no? Y se tiró para adelante, ¿no? Esto es una extrapolación como Dios manda, ¿no? Se fue hasta el 75 con una línea recta de la capacidad de cómputo. Bueno, acá estamos hasta el 2005. Y la línea recta esa parece ser una ley de la física. Para los más viejos reconocemos el 386, 486, Pentium, 2, 3, 4. Creo que a los más jóvenes esas palabras no les deben significar nada, digamos. Pero en alguna época eso eran... Sebastián Bonoso también está joven, creo que alguna de estas... estos eran los modelos. Cuando yo entré a facultad, la 386, 486, empezaron bueno, y así en realidad ese pronóstico que se bajó en 4 datos del 60 al 65, hasta el día de hoy yo creo que más o menos va. Entonces, la duplicación cada 2 años en 50 años es un disparate la cantidad de cómputo que se... Y después ahora los últimos pasos fueron de la CPU a la GPU, y no sé cómo ha seguido después de eso, porque nunca... Bueno, y la complejidad del sistema a modelar también, porque en la década del 70 era solo la atmósfera, los sistemas de pronóstico del tiempo solo tenían como sistema a modelar la atmósfera, y hoy está la atmósfera, la Tierra, los océanos, los aerosoles, el ciclo carbono, la vegetación dinámica, la química atmosférica. Entonces, si uno quiere empezar a contestar más preguntas, tiene que empezar a agregar más subsistemas, más componentes del subsistema climático, y las interacciones entre ellos son infinitas, digamos, ¿no? ¿Y por qué pasa eso? Por la tercera revolución, que es, ¿se acuerdan de la tercera revolución? El alcance del problema a sus aplicaciones. La medición numérica del tiempo era un ejercicio de servicios meteorológicos, y nunca nadie hablaba en la vida pública de ella, digamos, más allá del pronóstico. Pero hoy día la sociedad le pide a los modelos climáticos, sale a diario en el diario, digamos, ¿no? Por decirlo, porque se pide preguntas cada vez más sofisticadas, digamos, ¿no? ¿Y por qué? Porque se ha generado una tercera revolución, que es la mediatización y la politización de lo que es clima, digamos, ¿no? No tanto el pronóstico del tiempo, que eso sigue siendo un problema técnico, digamos, pero el problema del pronóstico climático y de la evolución climática a largo plazo se ha enteramente mediatizado y politizado, y se hacen preguntas de una complejidad científica mucho más gruesa, digamos, ¿no? Mucho más alta, digamos, ¿no? Es cómo hacer el clima regional del Mediterráneo en el 2050, son preguntas... la exigencia cada vez es mayor, y la carga mediática y política cada vez es mayor. Institucionalidad, la otra beta que siempre vení siguiendo. La institucionalidad primero era en relación a la observación meteorológica y al pronóstico numérico del tiempo global. La institucionalidad de los servicios meteorológicos, la organización de los servicios meteorológicos en la Organización Mundial de Meteorología, sobre todo para el Sistema de Observación Meteorológico Mundial y otras cosas, pero a raíz de esto que vengo contando, la solicitud, la demanda de la sociedad a la OMM abrió toda otra dimensión, que es el clima y la evolución del clima y el calentamiento global. Entonces eso generó otra necesidad y otra lectura, porque como dijimos desde Lorenz a esta parte, el pienso del pronóstico del tiempo y el pienso de la evolución climática son dos cosas conceptualmente bastante separadas, digamos, ¿no? Obviamente la evolución del clima es la evolución de los promedios de los estados del tiempo, digamos, ¿no? Pero el pronóstico son cosas separadas. Bueno, entonces en el 88 se creó el panel intergubernamental de cambio climático, que produjo 5 informes del 90 al 2015. El próximo informe es el año que viene. Y en el medio de ese proceso, en
En 1994 se creó la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, que son las que anualmente se reúne en las COPs, la Comisión de las Partes. Que hay una reunión anual, que son estas que salen en el diario, que se discuten los protocolos y las cosas, y las emisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Dos slides sobre Uruguay. Recordemos que el advenimiento de la red de observación fue muy ligada a el potencial hidroeléctrico en la segunda década del siglo XX y registros agronómicos, estanzuela, etc. Bueno, la sequía del 88-89, que fue la sequía larga más relevante de los últimos 30 años, después hubo sequías muy profundas más cortas. Hay estimaciones de $300 millones de pérdidas de producto. $300 millones hace 30 años, que es muchísimo más que $300 millones hoy, no hice la actualización. Un 31% de la energía térmica en el 89, en épocas en que la hidráulica era suficiente para la demanda anual, porque es post Salto Grande, pero previo crecimiento de la demanda, o sea que cuando se creó Salto Grande había surplus de energía, pero hubo un 31% de energía térmica, un déficit espantoso. Por ejemplo, el agro, la estrella del agro, que es la vaca, un vacuno, esto es 1980 al 2000, estos son 11 millones de cabezas. Pozo de la tablita de la caída del dólar, del fin de la dictadura, no sé si lo recuerdan los más jóvenes o lo han escuchado hablar, se recupera seca del 88-89, pero estamos hablando de un 15-20%, ¿no? Son 2.000 en 1.000, digamos. Entonces, en PBI, en energía y en agro, o en una dimensión del agro, la que encontré en la gráfica, el impacto, bueno, esa sequía 88-89 fue la que generó los movimientos que, de los cuales surgieron los grupos académicos que existen en la UDELAR, en Ciencias e Ingeniería. O sea, fue en consecuencia de esa seca, ¿no? Uno puede contar la historia más en detalle, pero en el fondo fue en consecuencia de esa seca. Otra seca más corta, pero muy fuerte, fue desde septiembre del 2008 a febrero de 2009, que fue el último año de la administración Vázquez, la primera administración Vázquez, y ahí se creó el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio de la Climática, que es la institucionalidad uruguaya para hacer contraparte frente o organizar la respuesta frente a la institucionalidad global que mencioné hace 3 slides. Que alguna gente que está en este Zoom conoce medio de cerca. Bueno, creo que es esto, ¿no? Sí, esa es la historia en que intenté entrecoser algunos objetivos del curso. Nosotros no vamos a dedicar solamente a hacer análisis estadístico de datos climáticos, pero vamos a intentar hacer referencia o tener en marco siempre esa relación con lo físico, esa relación de posibilidad de pronóstico o no. Por eso esto es un curso especial de estadística, un curso de estadística con esa referencia de fondo. Yo sé que conté en 1 hora y hablando rápido la historia de 100 o 2000 años de la petrología, pero quería que la escucharan al menos para que se organizaran un poco las ideas. Y vuelvo a la slide, la otra, con suerte no me quedan recortes. ¿Está bien, no? Bueno, algunas slides para completar esta introducción. De nuevo, la pregunta esta, ¿por qué los métodos estadísticos para analizar datos climáticos? De alguna manera voy a poner en slide lo que anduve intentando dejar caer durante el transcurso de la narración histórica. Los procesos climáticos presentan irregularidades que son fuente de incertidumbre, sobre todo si uno tiene en mente aplicaciones o diseño o pronóstico. Entonces la estadística permite describir datos
cuantificar incertidumbres, realizar inferencias. Y de alguna manera esos 3 ejercicios van a estar presentes en el curso. Bueno, la aplicación de métodos estadísticos adecuados debe ayudar a la comprensión de complejos fenómenos físicos subyacentes. Nosotros no vamos a entrar en los fenómenos físicos, pero alguna mención a ellos y incluso en el diseño de algunos métodos estadísticos, uno de alguna manera presupone cosas sobre las características de esas series de tiempo o de esa evolución de esas variables que tienen un pienso sobre de las ecuaciones físicas de las cuales derivan esas variables. Valoración de hipótesis. En el análisis estadístico de datos puede surgir la existencia de relaciones entre variables, puede levantar banderas, bueno, acá hay algo, y lo menciona, no confundir relaciones estadísticas con relaciones de efecto, pero las relaciones estadísticas son sugerencias de posibilidades de relaciones causa-efecto que merecen ser estudiadas. La descripción de los datos observados puede ayudar a la predicción, modelación estadística, y también, y voy a hacer alguna mención ahora en la siguiente slide, al postprocesamiento estadístico de las simulaciones de base física. Y les planteo esta posibilidad, esta gráfica. Uno tiene el ahora, que es la descripción del estado, por ejemplo, el estado de la atmósfera, si está hablando de predicción del tiempo, con cierta incertidumbre. De nuevo, uno no conoce a la perfección, porque aletean las mariposas, digamos, ¿no? Uno no conoce a la perfección el estado inicial de la atmósfera, tiene una cierta distribución o imprecisión o incertidumbre en el diseño inicial, en un sistema que es caótico y por ende sensible a las condiciones iniciales. El real, se supone que mi modelo numérico, mi modelo de base física numérico, hereda ese determinismo caótico que tiene el sistema real. Entonces, si yo integro en el tiempo como integró Lorenz, debería tener trayectorias de evolución, que son las líneas finas estas, que se pueden separar en el tiempo porque el sistema es caótico y se supone que mi representación matemática también lo es, si está bien hecha. Bueno, y la mejor condición inicial, la más precisa, la no perturbada, el mejor esfuerzo que yo puedo tener para condición inicial puede ser la trayectoria negra. Sin embargo, la atmósfera puede seguir la trayectoria punteada, que está dentro de las posibilidades que el conjunto de simulaciones me predijo, que son todas las líneas finas, pero no está cerca de la no perturbada, la mejor estimación de la condición inicial. Entonces, como pronóstico, en el horizonte pronóstico yo tengo esta distribución que en este caso es bimodal, tengo una serie de trayectorias que me van para un lugar y otra serie que me va para otro lugar. A priori yo no sé, obviamente si es un pronóstico no sé cómo va a ser la punteada, lo sé a posteriori puede ya serme inútil. Entonces el postprocesamiento estadístico de alguna manera intenta, sobre todo cuando uno tiene un ensamble de predicciones, que es la forma de abordar la predicción en sistemas caóticos, es de alguna manera barajar los números de estas cosas para describir las posibilidades a futuro de una manera un poco más sofisticada que simplemente usar el promedio o usar la mejor estimación de la condición inicial sin más. No me da medida de la incertidumbre de ese pronóstico que es inherente a la predicción del sistema caótico. Entonces, y eso es muy común para corregir sesgos, para describir incertidumbres de pronósticos. Entonces, ustedes van a ver, no lo vamos a hacer en este curso esto, pero lo van a ver, que el procesamiento estadístico es aún útil como complemento a la predicción numérica de base física. ¿No? Pero hay que tener en cuenta que la serie de datos no son suficientemente largas. Y ahí entramos con los datos siempre son... pero tengo 100 años de datos. Bueno, pero tengo 100 años de datos cuando tengo 100 años de datos, pero la sociedad me está pidiendo, me está preguntando sobre la evolución centenaria de las cosas. Entonces ya los 100 años de datos ya no me sirven, digamos, ¿no? Porque cuanto más tengo, más capacidad de cómputo, más observación tengo,
más exigente es la pregunta que me hacen. Entonces, siempre estoy corto de datos, ¿no? Y siempre estoy corto de capacidad de cómputo también, por más que crezca indefinidamente. Peor aún, el clima puede cambiar. Y las series largas pueden no representar adecuadamente el clima futuro. Obviamente las series largas son las series de lo que pasó. Y la gente te pregunta sobre lo que va a pasar. Entonces ahí hay, sumado el problema de poca densidad de muestreo, en un sistema de infinitas dimensiones como el sistema climático, está el problema de la no estacionalidad de las series. Y este es un problema que tal vez algo digamos en este curso, y creo que algunos de ustedes se han enfrentado, tal vez en el quehacer de sus actividades. Bien, yo tengo esta serie de precipitación, pero tengo que diseñar una infraestructura de algún tipo para los próximos 30 o 40 años. ¿Uso esta serie, me sirve esta serie de precipitación de los últimos 40 años, de los últimos 60 años? Bueno, ¿cómo cuantificar o cómo abordar esos problemas? Pero los enfoques numéricos y estadísticos son complementarios. Eso ya lo dije 10 veces. El abordaje estadístico, empírico y teórico físico con sus respectivas herramientas de modelación se deben complementar. Y por más que siga habiendo comunidades distintas y algún nivel de confrontación o enfrentamiento o dificultad de entendimiento, estamos en mejores condiciones de lo que estábamos cuando en 1850 o 1900 o 1950, cuando Arago y cuando Margules y cuando Weiner se rasgaban las vestiduras contra el ejercicio pronóstico. Pero sigue habiendo cierto arte, a veces arte medio oscuro, en los pronósticos que uno ve en el mundo real, del tiempo y del clima, en todos los países, no solo en Uruguay, por razones de tratar de decir más de lo que se puede, generalmente, ¿no? Yo creo que es la razón fundamental por la cual generalmente los pronósticos se le adicionan condimentos. Entonces, y por otro lado, hay una exigencia de la sociedad de precisión en el diagnóstico o en el pronóstico, porque es la ciencia, y la ciencia debería ser precisa y poder contestarlo todo, que es falsa, porque la comunidad, el público general no está suficientemente educado en las incertidumbres naturales de este sistema, y se hacen preguntas que no son pasibles de ser contestadas, y muchas veces la gente no contesta, esto no se sabe, sino que contesta algo. Entonces esa fusión entre las comunidades de pronóstico, de empírica, climatológica, estadística y de base física, no ha terminado de converger, ¿no? Pero está mucho más entrelazada y complementaria de lo que estaba en 1850 o 1900 o 1950. Extremos. Ya mencioné dos dificultades: la baja densidad de datos, la no estacionalidad de los datos. Acá hay una dificultad adicional fuerte, que muchas veces las preguntas de la sociedad refieren a eventos extremos, porque son los que tienen más impacto. La figura más en la izquierda es la torre de ahí de Avenida Italia y sobre todo Herrera, que hizo bosta el ciclón del 23 de agosto del 2005. Bueno, sequías de represas, inundaciones. Entonces, los impactos sociales están muy asociados a eventos extremos. Y los eventos extremos son los peores muestrados, por la razón del artillero, que ocurren pocos y no serían extremos. Entonces, en el diseño frente a eventos extremos, los que son más de la beta ingenieril en este Zoom lo sabrán, se diseña con extrapolaciones de la información registrada. Se diseña con estimaciones de ocurrencia de valores más altos o más bajos, o en el fondo más extremos que la serie registrada. Porque uno no va a reseñar una presa de que si falla puede morir todo un pueblo en función del registro más alto de 50 años. Se registra con la década milenaria, que es una estimación
en base al registro observado y algunas técnicas, de la probabilidad de ocurrencia de un evento de este tipo. Entonces, para estimar la fiabilidad del sistema. Entonces, por eso hay un capítulo particular sobre extremos que genera dificultades estadísticas adicionales, ¿no? Que la densidad de datos es mucho menor, porque el muestreo de extremos es bajo, y bueno, y porque la pregunta también de derivaciones o no estacionalidades de la serie también en extremos también está presente, digamos, ¿no? Bueno, lo que sigue, pero voy a cortar porque he prometido al público, no, a mí mismo en realidad, no hablar más de 2 horas cada vez, es ejemplos. Un puñado de ejemplos al barrer para ejemplificar algunas de las cosas, ejemplos en lo más posible locales, pero algunos no. Que voy a seguir el lunes con esto, y después de ejemplos, ahí sí entramos a la repaso de probabilidad. Pero siendo de las 10 menos 5 no quiero... entonces, el plan es invertir un poquito de tiempo en dar ejemplos, simplemente para complementar o ejemplificar, digamos, este discurso introductorio, y intentó ser motivador, no sé si lo logré. Y después pasamos a repasar fundamento de probabilidad, pero los invito, ya se lo dije al principio, tal vez no estaban todos, la hoja de probabilidad ya está colgada, cuando Eva se recomponga van a poder acceder a ella. Mírenla, vean cómo se siente, si ven que tienen suficientemente fresco, denle para adelante, y caminaremos juntos repasando los conceptos de probabilidad junto con ustedes ejercitándolos en esa hoja introductoria, que simplemente es necesaria para refrescar y nivelar, digamos, ¿no? Ya llegarán cosas más novedosas para aquellos que tienen más presentes los conceptos de probabilidad. Preguntas, consultas o comentarios de los docentes que se incorporaron al curso, si no, a la sesión, si no, no lo voy a hacer ahora que lo miren, pero el lunes, después que termino las partes positivas, tal vez empezamos a mirar la hoja, pero no lo voy a hacer ahora. Prefiero cortar ahora y dejar eso para después, porque es un poco... Ya haber subido la hoja antes de la primera clase ya me dio un poco de prurito ayer, pero empezar a trabajarla sin que ustedes la puedan mirar me parece un exceso. Preguntas, consultas, comentarios, dudas.